Hermanos, estamos en la historia de la salvación, estamos viendo cómo fue la muerte de Saúl. Vimos en la predicación pasada cómo un pecado de envidia, al no arrepentirse, al no corregir uno esa falta, puede ir causando una cadena de pecados y llevar a un final tan desgraciado como ese que tuvo Saúl, infringiendo muchos mandamientos. Hermano David, definitivamente ahí se fue al infierno por tanto pecado que hubo ahí, él no se arrepintió y que perdió ese privilegio de ser el primer rey del primogénito de Dios, que es Israel. Y ahora, en la predicación de hoy, yo te quiero hacer una pregunta: ¿cómo reaccionó David con la muerte de Saúl? Y Jonatán, el hijo de Saúl, ¿qué reacciones hubo en estas personas, crees tú, según lo que vamos leyendo? Y eso lo vamos a ir viendo en la próxima lección, cuando comencemos el segundo libro de Samuel. De ahí vamos a ver cómo fue que reaccionó Jonatán y David. Y eso lo vamos a ver en predicaciones próximas. Hoy, ¿qué ejemplos de virtud nos da David en esta etapa de su vida? Ya vimos la maldad de Saúl, pero vimos la bondad de David. ¿Qué virtudes podemos copiarle a David? ¿Qué viste tú al perdonarle la vida, al tratarlo así como padre? A pesar de que era el enemigo que lo andaba buscando para matar, mira cómo lo perdonó. Qué corazón el de David. Y ahí podemos resaltar la primera característica, que la humildad, esa humildad de David. Se mantuvo humilde a pesar de las alabanzas que le hacían. ¿Te recuerdas que todas esas mujeres especialmente decían: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000? Cualquiera se hubiera engreído, se hubiera vuelto vanaglorioso, orgulloso, pero David se mantuvo humilde a pesar de esas alabanzas que le hacían. Y él tampoco hizo alarde de su condición de rey ungido, que lo fue por cierto tiempo. Y también podemos copiar la magnanimidad de David. Él no mantenía rencor contra el malagradecido e injusto Saúl. Nunca se le sublevó a pesar de ser él. Ya era el rey ungido. Te recuerdas que Samuel ya lo había ungido a él y siempre lo honró como su Señor, lo honró como su rey, lo perdonó y no se vengó de ninguna manera, ni le devolvió mal por mal. Es más, lloró la muerte terrible de Saúl. Y también nos muestra cómo el gran amor hacia los enemigos, ya que David es un precursor del mandamiento que nos da Jesús posteriormente en el Sermón de la Montaña. Pues Saúl era su enemigo que buscaba para matarlo, y él ahí cumplió lo que Jesús nos dice a nosotros en San Mateo capítulo 5, que tenemos que amar a los enemigos. Mira cómo nos enseña David. Y hay algunos libros complementarios que existen en esta primera etapa de la dinastía real, que es en donde está Saúl, y ahí están los salmos. Los salmos, muchos, la mayoría, son atribuidos al rey David. Algunos hablan de cuando David huía de Saúl y de esta etapa de su vida, y son varios salmos: el Salmo 59, el 56, el 34, el 142, el 63, el 52, el 54, el 57 y el 7. Hablan de esa etapa de la vida donde él fue perseguido. Pero hay muchos otros salmos de David, y estos dos que usaremos como oración han sido atribuidos a él también. Y hermano, pensando ahí en el pecado de Saúl y que no se arrepintió y tuvo una muerte trágica donde Dios ya no estaba con él, y con esas virtudes de David, ahí en el corazón de María Santísima, postrados a los pies de Jesús, con ese Salmo 145 y con el Salmo 23, nos van a servir de oración, imaginando que estamos orando ahí a los pies del Mesías,
con su antepasado mayor, que es el rey David. Ahí donde estás, hermano, entonces únete conmigo con ese Salmo 145. Día de hoy que sea un motivo de agradecimiento, un motivo de alabanza. Que el rey David nos enseñe a tener un corazón magnánimo, un corazón que ame inclusive a los enemigos, un corazón humilde que dependa totalmente de Dios en la divina providencia, un corazón agradecido, un corazón capaz de perdonar. Ahí donde estás, hermano, entonces, el Salmo 145. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, alabaré tu nombre por siempre. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la ira y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Y ahí, hermano, donde estás, meditando la historia de la salvación, meditando la vida de Saúl, que fue el primer rey, y meditando la historia de David, que va a ser el segundo rey, y que de la descendencia de él vendrá alguien que hará que el reinado de David sea para siempre. Pensando que Jesús es ese buen pastor, imagínate tú que vas por ese camino hacia la Jerusalén celestial, a ese reino que Jesús nos prometió. Él es tu pastor, hermano. Imagínate tú como esa oveja que oye la voz del Señor. Te dejas conducir por Él. ¿Eres tú esa oveja? ¿Te sientes lleno, te sientes satisfecho como esa oveja que el pastor la lleva en esas verdes praderas? ¿Te sientes tú a gusto ahí? ¿Te sientes tranquilo? ¿Sientes que Él repara tus fuerzas?
Tienes tanta confianza en Él que aunque tú andes por problemas y cañadas oscuras, tú no tienes miedo, porque Él, como ese buen pastor, va delante de ti y te sosiega, te tranquiliza. Hoy es un momento de agradecimiento a ese buen pastor que dio la vida por ti y por mí. Y ahí en el corazón de María Santísima, preparémosle el camino a Jesús, que va a venir a juzgar a vivos y muertos, pero antes tiene que haber una gran apostasía. Esa sociedad occidental que cada día se va a ir descristianizando cada día más y la iglesia se va a ir dividiendo al final de los tiempos. Ahí, hermano, en el corazón de María Santísima, sigámonos llenando del Espíritu Santo, meditemos la palabra, meditemos la historia de la salvación, hagamos oraciones por nuestra iglesia, por nuestro país, por el mundo, por nuestras autoridades religiosas y civiles. Y ahí donde estás, yo te invito a que hoy, con el rey David, te imagines que Jesús es ese buen pastor y tú eres esa oveja que se siente tranquila, se siente sosegada, con Jesús, que es el que conduce a ese rebaño que va hacia la Jerusalén celestial. Que el Señor te bendiga. Amén, aleluya.